Son 8 de la mañana con 6. Bueno, Quique Bravo, mi productor, me decía, hay que debatir sobre toros, y me decía, hay un activista que es argentino, que vive en Barcelona, que tiene una fundación suiza, que es vegetariano. Dije, este es un rara avis, ¿no es cierto? Ha nacido en Rosario, no es hincha de Newell's ni de Rosario, es hincha independiente. Dije, tenemos puntos en común. Yo, como ustedes saben, a mí me gustan los toros, pero yo no estaba en condiciones de debatir con el señor porque yo no soy abusivo, ¿no? Entonces hemos traído al señor Pablo Gómez de Barbieri, peruano, tengo entendido, peruano, para mayores señas. Leonardo, bienvenido al Perú, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muchísimas gracias, muy bien hallado en Perú, como siempre. Muy bien hallado en Perú. Sí, señor. A ver, el Papa es argentino. La reina Holanda es argentina. Maradona, que es Dios, es argentino. Messi es argentino. Tú, Leonardo, eres argentino. En Argentina no hay corridas de toros. ¿Por qué si pueden tener a los mejores futbolistas, a los mejores científicos? Creo que son, ¿cuántos? 7 premios Nobel. Debe ser, sí. ¿7? Puede ser, sí. 7, ¿no? Y a uno que se rehusaba a tenerlo, que era Borges. Sí. La primera pregunta que te quiero hacer, yo tengo mi respuesta, ¿no? Pero, ¿por qué en Argentina no pegaron las corridas de toro como en el Perú, que es una fiebre nacional, hermano? Bueno, de los, si no me equivoco, 32 países que hay en Latinoamérica, en todos hubo alguna actividad taurina inicialmente en los tiempos de la colonia, pero solamente quedaron en 5. Que son México, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Pero no me has respondido. Como buen argentino tienes una cintura brava, como Vicente de la Mata. ¿Sabes quién fue Vicente de la Mata, no? No. El mayor gambeteador de la historia del fútbol argentino, jugó en Independiente. Ya van 2, ¿eh? Ya van 2, sí. Yo de fútbol ¿Por qué en Argentina no pegó los toros? Pero creo que lo que te digo, siendo un país ganadero. No pegó en la mayor parte de los países del mundo. Vos fíjate que en Europa la tauromaquia antigua, previa a la que se conoció, o la que perduró en España a partir de 1922, en realidad había tauromaquia en casi todos los países del mundo, pero no eran corridas de toros, o sea, eran otro tipo de actividades, incluso los perros como por ejemplo los bulldog, los bull terrier tienen ese nombre porque eran luchadores con toros en la zona de Inglaterra, en la zona de Escandinavia. En realidad, tauromaquia, que muchas veces del lado taurino se dice que tiene 500 años, yo los corrijo, tiene más de 15.000. La lucha de hombres con toros, incluso antes justamente de la historia del Minotauro, que eso fue una consecuencia de una lucha territorial contra el uro. Por lo tanto, tú entiendes que esto es un tema cultural y que es un tema ancestral, que no es solamente un tema español o peruano. Definitivamente, o sea, sí, y se fue aboliendo por la Ilustración. O sea, justamente España fue el único país de toda Europa que se cierra la Ilustración. Porque bueno, ¿y Francia? No, en Francia las corridas de toros son posteriores a la Ilustración. Antes no había corridas de toros en Francia. Entonces, justamente aquí hay un tema histórico que hay que revisar, ¿no? O sea, la Ilustración, que fue un movimiento ético europeo, que todos los países europeos se abrieron a la Ilustración políticamente. España fue el único que convivió la Ilustración con la Inquisición. Ahí discrepo, eso es parte de la leyenda negra histórica que hay en contra de España. No es cierto que no hubiera Ilustración en España. Quien se les está hablando es Pablo Gómez de Barbieri, peruano. Así es, yo hago la página de toros del diario El Comercio todos los días lunes. Muy bien. Y eso es parte de la leyenda negra histórica, es una deformación histórica decir que no hubo Ilustración en España. Si bien España era muy atrasada, parte de esa leyenda negra fue difundida por los ingleses y por los franceses, que se pasaron la vida diciendo que Europa terminaba en los Pirineos y que al sur de los Pirineos, o sea, España y Portugal, empezaba África. ¿Y qué rey fue ilustrado en España? Porque había ilustrados en España, estaba, por ejemplo, Jovellanos, fue un ilustrado maravilloso español, asturiano. Carlos III fue un rey profundamente ilustrado, probablemente el mejor rey español hasta que apareció que es una figura política hoy en día, que es Juan Carlos I. Carlos III fue un rey sumamente ilustrado. ¿Le puedo dar una sugerencia, no? Diga. Entiendo y me parece interesante, podríamos hablar de Lope de Vega, podemos hablar de Coplas a la muerte de su padre, Carlos Manrique, que las puedo recitar, podríamos hablar de Juan Ramón Jiménez, que tú sabes que Platero es dulce, suave, tierno, tal como si fuera algodón, los espejos de azabache de sus ojos son como 2 gotitas de cristal negro, pero estamos hablando de eso. Es memoria. Pero tiene que ver Carlos III, y te voy a decir... Lo que quiero que nos cuentes, Pablo, es... Él no me ha querido responder, porque no hay argentino bruto. Hay vivo, que te engancha, pero bruto no hay. Él no me ha querido responder porque los toros no entraron a Argentina. ¿Cómo es que entran los toros al Perú? ¿Quién los trae? ¿Dónde es el primer momento que viene la tauromaquia al Perú?
cuántas corridas de toros en el Perú hay al año. O sea, para que la gente lo entienda, este es un tema, no es la pituquería de Hacho. No, para nada. Este es un tema nacional, Así serrano, profundamente andino. Así ¿Cómo es. llegan los toros al Perú? Te explico. Los toros llegan al Perú junto con los conquistadores, y lo que llega al Perú es un animal, el toro, de entre los cuales había algunos que eran bravos y otros que no. La tauromaquia se desarrolla en el Perú de forma paralela a lo que sucede en España. Aquí no se introduce la tauromaquia, porque la tauromaquia moderna no tiene más allá de 200 años, no son 500. La tauromaquia moderna tiene 200 años. No, la moderna tiene 200 años. Lo que ocurre es que a partir del año 1920, hay una revolución con dos toreros que son Joselito y Belmonte. Pero la tauromaquia moderna tiene 200 años, esa que pinta Goya, esa que aparece en una serie de grabados tanto de pintores españoles como de pintores europeos en general. Cierto. Esa tauromaquia se desarrolla en España por un lado y en el Perú por otro. Y ya el Inca Garcilaso de la Vega describe cómo los indios, y que luego se fueron cruzando con españoles, y se produce este país mestizo que es el Perú, le empiezan a tener un respeto enorme y una adoración al toro de Lidia. Y este toro significa para el hombre del Ande peruano la fuerza genésica, la fuerza estructural. Hay un torito muy famoso en la cerámica peruana que es el toro de Pucará, y ese toro de Pucará representa ese mestizaje de un animal traído de Europa hace 500 años, criado en el Perú durante 500 años, que se entierra cuando se aran los campos para darle fertilidad, que se pone en los techos cuando se techa en el Perú. Y efectivamente en el Perú este año se van a dar 600 corridas, sin contar festejos informales, con lo cual habrá unos 100 y pico o 200 festejos más. Le ruego, ahora que me argumente, en un minuto, sé que es complicado. ¿Cuál es la principal razón que tú argumentas en contra de las corridas de toro? Siendo tú un vegetariano, cosa que me parece bastante consecuente. Pero Sí. ¿cuál será? Pero argumentala tú. Pero es interesante que me lo preguntes así, porque mucha gente cree que realmente es la cuestión que tiene que ver directamente con los animales, y no es directamente esa cuestión. Porque, como bien decías, existen muchísimas formas y muy variadas que los seres humanos hemos inventado para explotar a los animales. Y es bastante complicado a veces enfrentarse, como bien explicabas antes del debate, que ya empezabas el debate, a hablar de los camales, por ejemplo, hablar de la profundidad del maltrato y la crueldad que tienen los camales, y evidentemente las personas pueden tomar decisión de, como yo la tomé, de dejar de consumir este tipo de productos, porque aquello que a veces no podemos hacer con nuestras manos tenemos que considerar si es correcto hacerlo con nuestro dinero. Entonces ese es un asunto, pero acá yo pienso que el debate es otro. El debate es la diferencia entre lo que son las decisiones individuales de estas características y las decisiones sociales, que tienen que ver con una mayoría popular que está de acuerdo con una medida. A las sociedades no se las puede tildar como a un ser humano de coherentes o incoherentes. Las sociedades no, porque el coherente es una mente sola, un solo cerebro, digamos. O sea, no puede haber un cerebro y medio que piense, ni tampoco medio cerebro, tiene que ser uno solo. Entonces las sociedades se posicionan por diferente confluencia de intereses en contra de algo o en contra de otro algo, o a favor de otro algo. Mire, cuando uno va a votar, no le preguntan por qué está votando usted, por ejemplo, al actual presidente Humala. ¿Usted por qué lo votó? Y bueno, habrá gente que lo habrá votado por sus políticas públicas, otro por sus políticas económicas, otro por su discurso y otro porque le parecía simpático. Evidentemente nadie pregunta Pero tu esto. argumento central en contra de las corridas de toros, Acá ¿cuál es? es una, ahí quiero acabar. Hay una confluencia de intereses entre varios puntos. Desde quienes defendemos a los animales y tomamos una fase más activa. Tú defiendes a todos los animales. Sí, efectivamente, y tomamos una fase más activa en todas las luchas. Tampoco tienes tu casaque cuero, ni le regalas a tu señora tu abrigo de bisón. Ni... Sí, bueno, sin entrar en muchísimos detalles, sí, nosotros defendemos a todos los animales habidos y por haber. Pero como le quiero decir, o sea, si bien nosotros tomamos una fase más activa, porque somos los activistas y evidentemente estamos como llamados a esto, hay una gran parte de la población que cree que la violencia no puede ser espectáculo, que cree que los espectáculos no deben ser crueles y que cree que esto no se puede aplaudir y que cree además que esto proyecta la violencia y la normaliza de algún modo. Entonces todas esas personas tampoco pueden ser enjuiciadas por juicios morales como lo que usted hace, porque tienen todo el derecho a tener ese posicionamiento, a considerar que para algunas cosas sí se justifica y para otra cosa no. A lo que voy, es un tema de justificaciones en definitiva. Claro. Ojo, yo no hago un juicio moral, yo simplemente recuerdo. El espectáculo más violento del mundo es el espectáculo ecuménico más importante que existe. El espectáculo más violento que la gente puede entender ahorita, en los últimos 120 años, se llama fútbol.
lean a Desmond Morris, entran al Google, pongan Desmond Morris, el deporte rey. ¿Saben por qué el fútbol es espectáculo? Porque sublima la violencia de la guerra. Por eso. Y ya, cortito nomás. ¿Tú sabes por qué no pegaron mi querido Pablo Gómez de Barbieri los toros en Argentina, ¿no? Los toros en Argentina no pegaron porque la inmigración en Argentina tuvo una raíz diferente. No, sí. ¿Sabes sí. por qué? ¿Por qué? ¿Dónde has visto un argentino que se meche? El argentino le ha metido el floro al toro, querido. Arreglemos esta cosa. No. La inmigración tuvo una raíz diferente. Pero yo te quiero decir una cosa. Yo te quiero decir otra. Tenemos que ir a una pausa. Bueno, vamos a una pausa. Listo. Pago $1 millón ahorita. $1 millón ahorita. Lo tengo en mi carro. A que me saque una bronca en el fútbol argentino. Una bronca, así, mano a mano. Tú, 1, 2, 3, 4, mano a mano. Sin que entre el árbitro. No. $1 millón. Rápido. Vámonos a la pausa y el argentino te florea. Tú eres un argentino. Somos pacifistas. Un argentino. Bueno, pero mandamos a San Martín, lo deberían agradecer. Un argentino. ¿Se va a parar al frente de un toro? ¿Tú has visto un argentino? Ni loco, hermano. Maradona lo gambetea al toro. No, querido, vení acá. 8:17, pausa y regresamos con el debate taurino en Radio Capital 96.7. Los toros importan. Pausa y regresamos. Llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Los antitaurinos tienen todo el derecho del mundo a llamar y todos los serranos del Perú, los que le fascinan los toros, tienen el derecho a llamar. Más de 6 millones de peruanos le fascinan los toros. Hablando de toros, ¿tú alguna vez has visto Jaguar Fiesta? ¿Sabes lo que es? Sí, señor, exactamente. Sí, lo del cóndor y el... Sí. Si a ti se te ocurre suprimir la Jaguar Fiesta del Perú, hay golpe de Estado en 20 Pero sabe minutos. usted, Yo quisiera está prohibida, ¿no? ¿Ah? Se hace, pero de forma ilegal. Acá no, es recontra legal. Pausa y regresamos. No. De verdad que no. Pausa y regresamos. Radio Capital en Internet es capital.pe. Ocho de la mañana con 22. Libro, sí. Que llame la gente al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Estamos hablando de los toros, que es una tradición del Perú. Es un tema popular, es un tema enraizado, pero es un tema que se admite a debate. ¿Cuál es tu principal argumento a favor de que sigan habiendo corridas de toros? En primer lugar, hay varios argumentos, pero en primer lugar es un tema cultural. En el Perú es un tema cultural. En el Perú hay más de 6 millones de peruanos que asisten a corridas de toros, se dan más de 600 corridas, y yo quisiera describir lo que tengo acá. Esta es una foto de un cerro cubierto de peruanos en Chalhuanca, en Apurímac, en las corridas de este año. Acá hay 25.000 personas viendo corridas de toros en Apurímac. Esta es una foto en 1995 de la plaza de Chavín en Ancash, y esto es 10 años más tarde, es una plaza firme de 20.000 personas. Aquí tenemos Macusani en Carabaya, Puno. Esto es este año, en el mes de a fines del año pasado y comienzos de este año. Acá hay 15.000 personas viendo toros. Es una tradición profundamente enraizada. Y te voy a decir más, Philip. En el mundo se admite ya que parte de los derechos humanos son los derechos culturales. Las manifestaciones culturales que se transmiten de generación en generación tienen un valor constitucional. 8 de la mañana con 24. Tienen tanto peso los toros que te cuento una anécdota, Cuénteme. mi querido Leonardo. Ahorita a las 11 de la mañana voy a ir a tomarme un café con uno de los dueños de la minera Volcan, que es una minera inmensa que vale unos $5.000 millones. Uno de los temas a tratar es la intención de Minera Volcan de traer al Perú para hacer 6 corridas exclusivas a José Tomás, que es un tipo que cobra $1,5 millones por tarde. Y se lo va a regalar. No, nunca cobró eso, José Tomás. Yo creo que lo más que le conocí fueron 240.000. Pero este año no fue a torear a México, a la misma plaza donde fue cogido, porque pidió $1.200.000 y no se lo pudieron pagar. ¿Y aquí se lo van a pagar ustedes? Perdón, Minera Volcan le pretende pagar $1,5 millones solamente para que venga a torear para sus Para empleados. que se encierre con 6 toros. 6 toros, 6 al hilo. Uh-huh. ¿Qué opina la gente? 222, le ruego a ambos que se pongan los auriculares para poder escuchar al público con sus opiniones a favor o en contra de los toros. Aló, buenos días, tu opinión importa. Días.
Buenos días. Señora, ¿cómo está usted? Le hablan de Santa Anita. ¿Cómo está, señora? Nosotros le hablamos de una institución de niños. Mire, le soy bien sincera, nos duele en el alma ver cómo esos animales sufren en las corridas de toros. Así como se preocupan de que los gatos pues se los comen y todo eso, yo creo que la educación, así como ustedes están en la prensa y en la radio, que sigan inculcando todas esas, pues yo creo que todo eso hace que la gente sea agresiva, no le interese los valores. Entonces depende mucho de ustedes para que nos sigan formando. Okay, así es señora. que no estamos de acuerdo. Un beso. A usted, señor, un beso también. Usted debería conversar alguna vez con un torero. El año pasado me llevaron una tienda, pues, hermano, y estuvo un torero extraordinario, fabuloso. ¿Tú creo que estuviste por ahí? Un señor, el pata no mata una mosca, hermano. El torero es valiente frente al toro, frente a los demás, es un ser humano. Además es flaquito, chiquitito el torero. No, sí, inclusive en aquella tienda te insistieron para que salieras a torear y no quisiste. No quise salir, ¿por qué? Porque me había tomado 5 piscos y papelones no voy a hacer, pues, hermano, con 110 kilos. Pero además, acá hay una... Acá hay una llamada en espera. Sí. Aló, buenos días, tu opinión importa. Hola, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, hablas de Seguir Salvador. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Bueno, yo estoy en contra de la corrida de toros porque es un acto cruel, muy cruel, o sea, porque bien sea tradición, bueno, los españoles lo trajeron y todo, pero creo que es algo impuesto en el Perú. Si mucha gente en la sierra le gusta la corrida de toros o ven el Jaguar Fiesta, es porque los españoles lo impusieron aquí en este país. Dos preguntas te puedo hacer. Sí, dígame. ¿Tú comes carne? Claro, pero es que hay una diferencia. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿eres católico? También, porque nos lo impusieron mis padres. Porque se lo impusieron los españoles. Los españoles tuvieron básicamente 2 aportes, los españoles cuando vinieron al Perú. Trajeron 2 cosas, el idioma y la religión. Tú estás en pleno derecho de volverte ateo, vuélvete maometano si te da la gana, y comienza a hablar en francés, pero eso de que me digas que te lo han impuesto tus padres, tú ya tienes edad, tienes libre albedrío, ¿no? No, claro, está bien. No, yo no estoy en contra ni del idioma ni de la religión. Entonces, soy creyente y está bien. Está bien, pues. Pero hay cosas que trajeron los españoles que no siempre son buenas. Correcto. Como, por ejemplo, la corrida de toros. Ok. Bueno. Listo, muy amable. Unita llamada más. Aló, buenos días, tu opinión importa. Hola, Philip. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Mi nombre es César de Surco. Sí, César, ¿cómo estás? Bien, hermano. Saludos a tus distinguidos invitados. Muchas Mira, gracias. estoy en contra de la corrida de toros porque me parece usar un pretexto lo de la cultura. Tú sabes que en África hay una tradición de, creo que cortarles, quemarles, no sé, elimen a las mujeres porque es una tradición. Y no por eso, porque sea una tradición de muchos cientos de años, vamos a seguir dándole validez, ¿no? ¿No te parece? No, no me parece. Número 1, acá hay una discusión y una confusión entre los derechos humanos y el toro. El toro no es un humano, es un animal. No podemos comparar algún acto de mutilación a un ser humano como es una mujer, si es una tradición, es una barbaridad, con un toro. Que es claro, un animal. pero es que están usando el pretexto de que es algo cultural. Y para esa gente que realiza estos actos contra los seres humanos también es cultural. Sí, entonces, correcto, pero deberíamos... te voy a poner otro ejemplo ver, de un acto cultural y religioso que de repente a ti te parece una barbaridad, que es una mutilación. A mí de chiquito me mutilaron el prepucio, yo soy circuncidado. Y al común de los judíos que tú conoces, también le pasó lo mismo. Judíos, sí, como tú lo tienes, ¿no? Pero no es una mutilación, me dejo entender. Hay 2 cosas totalmente diferentes. Pero no vas a comparar eso con la ablación del clítoris, por favor. Pero por eso No, pero tampoco vas a comparar las corridas de toros con la ablación del clítoris. No lo está comparando. El oyente las está comparando. Escúcheme, no está comparando. Está diciendo que la lógica de la tradición no justifica nada, pero no está haciendo una comparación humana con animales. O sea, eso es una demagogia por su parte. Correcto. El señor lo que está diciendo, la lógica de la tradición no justifica nada, y estamos de acuerdo. La tradición per se no justifica absolutamente nada. Y vamos a poner un ejemplo de tradición, que de hecho también viene de España, las peleas de perros. ¿Usted qué piensa de las peleas de perros? ¿Usted qué cree? ¿Que tendrían que volver a ser legales o tienen que seguir prohibidas? A ver, te cuento. Y ahí hay un asunto animal, ¿eh? Sí, es un asunto animal, pero nos olvidamos del tema humano. Vamos a hablar de asuntos animales. La tradición de la pelea de gallos. La tradición de pelea de perros están prohibidas, a eso me refiero. La pelea de perros está prohibida. Y está prohibida desde hace muchísimos años. Pero además de todo eso, tiene más años de tradición que la corrida de toros todavía. No, y la pelea de gallos. A mí no me parece que tenga que prohibirla. ¿Usted le parece que las peleas de perros tendrían que volver a permitirse, por ejemplo, para la libertad de la gente que le gustaba? ¿No se dan cuenta que
son ustedes los que están fuera de los tiempos. O sea, los tiempos hoy en día marcaron una línea. Y se prohibieron las peleas de perros porque No, el 99%... Perdón, disculpe. Permítele terminar. Es porque, Termina su sí, porque argumentación. aparte hay como una desigualdad porque ustedes son dos dando argumentos, dale, usted dale, no dale. está moderando y yo Claro. no estoy pudiendo hablar. Dale. Entonces, a lo que me refiero... si las peleas de perros están prohibidas de hace 20 años en la mayor parte de los países del mundo, si el 99% de los peruanos, excepto ese 1%, o quizá ni llega al 1% que le gustaba, las quería seguir practicando, quiere decir que hay gente que no se le está respetando su libertad individual de hacer peleas de perros. Y si usted me dice que las peleas de perros tendrían que volver a permitirse, usted está absolutamente fuera de nuestros tiempos. Si esto no es un asunto ni de territorialidad, no es un asunto de quién nació en un lado, quién nació en el otro, el asunto es en qué tiempo habitamos. Y yo pienso que la corrida de toros, a mí, no me molestaría, por ejemplo, que pase a ser patrimonio histórico de la humanidad. No me importaría que incluso se gaste el dinero en poder hacer museos donde esto se vea, se recuerde, etcétera. A mí me parece bien. Es más, si ustedes me investigan un poquito a mí, verán que yo hasta tengo reconocimientos públicos. Es decir, justamente el día que se abrieron las corridas de toros, voy a hacer una entrevista y yo reconocí que había visto una corrida de José Tomás y me había parecido espectacular. Estéticamente me ha parecido espectacular, yo divido las cosas. Pero para mí todo eso no justifica que en el siglo XXI sigamos haciendo este tipo de cosas. Entonces por eso le digo, si hay ya prohibiciones hechas sobre asuntos animales y que tienen que ver con derechos animales, por ejemplo que los perros no peleen, yo sé lo que ustedes me van a responder, el toro está hecho para eso. Y los Pitbull no, y los Rottweiler que son animales biodiversos. No, claro, pero por eso te estoy diciendo, para mí no es un tema el que vuelva a las peleas de perros. A mí me parece una exageración que las prohíban, como me parece una barbaridad que prohíban las peleas de gallos que son originarias en Inglaterra. Ninguna exageración prohibir la pelea de perros y la mayor parte de la gente está de acuerdo con prohibirla. Perdón, este no es un tema de mayoría, ese es tu punto de vista. Yo te aseguro, sí, es un tema de mayoría, definitivamente. Si yo mostrase, sí, como algunos activistas, como es tu caso, muestran el mundo de los toros desde el punto de vista violento y tal, y dicen esto es una violencia, si yo le mostrase a la gente, yo he boxeado, sí, lo que implica boxear, lo que implica entrenar, a mí me gustan todos los puntos de vista. Perdón, pero por eso, a mí también, por eso estás todos. acá. Entonces, la gente tiene que saber que te sangra la mano, que te sangra los dientes. Sí, señor. Es cierto que cuando tú golpeas a una persona le puedes causar argumentos, habría que anular el boxeo. Y para tu libro pero ahí nomás, hay liberación, hay liberación. Perdón. De los dos lados. Perdón, y para tu libro nomás. Sí. Ingresa en este momento, tú que estés en tu casa, al Google. Sí. Y pon foto Nureyev revista Life. Los bailarines son de ballet, son torturados. Sí, señor. Sus pies son torturados y deformados para bailar cascanueces. Habría que prohibir el ballet. Pero hay deliberación. A ver, hay deliberación. Okay. Vamos a una pausa y regresamos. Es absolutamente deliberado. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. Debate en Radio Capital. Hay una señora esperando, le ruego mil disculpas. Silvita, en la calle, cuéntanos, ¿qué opina la gente de las corridas de toros? Así es, sí, le vamos a preguntar rápidamente a ver acá al público. Señorita, buenos días. ¿Usted cree que está correcto lo de la corrida de toros? ¿Está de acuerdo o no con eso? Bueno, buenos días. No, yo estoy totalmente de desacuerdo, porque es un salvajismo ante los animales. Yo creo que no debería de hacerse con un inofenso animal que le pone maquillaje en los ojos y atentan contra su vida. Ellos son animales y también nosotros en la pirámide también somos animales. ¿Deberían prohibir, crees tú, este tipo de actividad? Por supuesto que sí. A ver, señorita, su opinión me importa. ¿Usted estaría de acuerdo con la corrida de toros? No, sí, no. No, dije, velo por acá. Bueno, y están las personas por acá para preguntar también a otras personas que se encuentran aquí en la calle hablando sobre la corrida de toros. Señorita, buenos días. Estás para Radio Capital. ¿Usted está de acuerdo con la corrida de toros? Esto que se lleva por ejemplo acá en Lima, en la Plaza Hacho, ¿cree que se debería prohibir o está bien la actividad? Está mal. ¿Qué está de acuerdo o no? No, la verdad no. ¿Crees que el animal lo están torturando, es algo feo para ti? Porque inclusive llevan a los niños. Sí, la verdad, sí. ¿Debería prohibirse? Sí, debería prohibirse eso. Muy bien, gracias, tu opinión me importa. Bueno, ahí está toda la opinión del público. Fili, a esta hora de la mañana, adelante. Bueno, hay un tema de información que acá, de desinformación, ¿no? No es lo mismo un goldfish que un tiburón, no es lo mismo un perro que un lobo, no es lo mismo un gato que un tigre, no es lo mismo una res, que es la que nosotros nos comemos, porque nosotros comemos toro, no vaca, que un toro de lidia, que es una bestia.
Pero en fin, la señora que está esperando, mil disculpas por la demora, señora, su opinión importa. Ay, sí, Fili, yo estoy esperando porque quiero salir en defensa de los animales. No me importa si es toro o pollo, no sé. Okay. Pero mira, mi papá es de Huaraz y él dice que ahí no pinchaban al toro, no lo mataban. Y bueno, ¿qué cosa es tradición, cultura? ¿Qué le llaman eso? Todo lo que sea crueldad, sufrimiento no se puede llamar tradición, no se puede aceptar esto. Tú que tienes niñas pequeñas, le enseñarán en el colegio respetar y querer a los animales, las mascotas. Fili, ¿tú la llevarás a aplaudir cómo maltratan a los animales a tus hijas algún día? De todas maneras. Creo que no, pues. No, yo, Fili, ¿para qué le voy a todo mentir? lo que se hace, estos animales sienten dolor, ¿o qué cree que les causa risa? Los pinchazos. Discúlpame, pero estoy muy sentida con esto. Gracias. Ok, muy amable. Usted me aplaudió, le respondo. Mi mujer es hija ganadera arequipeño, hace 450 años la llevan a los toros a ella, a todos los muertos de su familia. Pero en fin, que hable el señor, porque ha dicho que no lo estamos dejando hablar, cosa que es cierto. Pablo Gómez de Barbieri, a favor de los toros. Varias cosas. En primer lugar, esto no es solo una tradición cultural, que lo es. Y la tradición cultural, como le explicaba en el corte al señor Anselmi, sí es un derecho humano de tercera generación y está considerado como tal. Una tradición cultural, la cultura que se transmite de padres a hijos sí está considerado por la UNESCO, por la OEA, por la ONU, una forma de derecho humano. Por eso la sentencia 017-2010 del Tribunal Constitucional del Perú considera que no es el objeto ejercer crueldad sobre un animal las corridas de toros, sino más ver bien la expresión artística que se manifiesta en una corrida de toros, y el hombre que evidentemente tiene miedo de enfrentarse con un toro bravo, cómo lo hace, y usando la inteligencia, cómo lo vence. El toro bravo, dicho sea de paso, no es un animal que se educa para embestir. Yo le estoy mostrando en este momento al señor Anselmi la foto de un becerro con un día de nacido embistiendo. En cuanto el toro de Lidia se puede poner en pie, embiste. ¿Y por qué es? Permíteme que termine. Permíteme, Leonardo, que termine. Da? ¿Por qué? Porque es un animal que genéticamente tiene ese instinto de conservación que lo hace embestir. Pero además, para que se lidien una cantidad X de toros, en el Perú se deben lidiar aproximadamente unos 1.500 o 2.000 toros, hay más de 100.000 animales que son tratados a cuerpo de rey en lugares que preservan la ecología, como la ganadería del toro bravo. Es decir, que viven, no es una falacia, son decenas, ahora me lo explica, decenas de miles de animales, vacas, toros sementales, becerros, que viven en las ganaderías para que el toro de Lidia pueda llegar a una plaza. Por otro lado, en la Plaza de Hacho solo se dan 6 corridas al año, se dan 600 corridas en el Perú. En el Perú hay más plazas de toros que estadios de fútbol. Cuando un pueblo empieza a cobrar el canon minero, los pobladores del pueblo no piden un estadio de fútbol, piden una plaza de toros firme. Hay casi 300 plazas de toros firmes en los pueblos del Perú y se construyen entre 10 y 12 plazas de toros en el Perú. Y por último, cuando se hace una encuesta en Lima, se distorsiona el resultado. ¿Por qué? Porque Lima es solo una expresión centralista y la mayor parte de los limeños no conocen el resto del Perú. Y en el resto del Perú hay centenares de pueblos que dan corridas de toros, cosa que desconoce lamentablemente la mayor parte de limeños en un país centralista como es el Perú. Cierto. El toro, tú entiendes, Leonardo, que el toro de Lidia no es igual que una res, que una Holstein, que una Hereford. O sea, ¿eso lo entiendes? ¿O tú crees que es res como cualquiera y que no embiste de manera natural? Por eso yo hacía el símil del goldfish con el tiburón y del perro con el lobo. Es una cosa curiosa. Mire, la otra vez estábamos justamente en un debate en el Congreso de España, con una ILP que se tramitó justamente en favor de las corridas de toros, y me invitaron como compareciente en este asunto. Y uno de los diputados, justamente del Partido Popular, que está defendiendo este asunto, decía una diputada, decía una cosa que me dejó bastante intrigado, ¿no? Y me decía que el toro es un animal que pertenece a una casta milenaria y que tiene que morir en la plaza con honor, que tiene que defender su honor en la plaza luchando contra el torero. Y aquí yo saco 2 interpretaciones. La primera me parece la más interesante de todas. Si el toro realmente tuviera ese sentido de responsabilidad, estaríamos hablando de lo que jurídicamente se conoce como persona. Por lo cual estaríamos hablando de que el torero es un asesino y estaría preso.
Entonces, evidentemente, lo que se está diciendo forma parte de un principio mitológico. Ahora, yo explicaría más bien el principio etológico, la etología, aquello que explica el comportamiento de los animales. El toro embiste, como embisten todos los herbívoros astados. Ustedes saben que, si ven un documental, cómo los lobos cazan a los ciervos. Los lobos persiguen a los ciervos porque tienen mayor resistencia por ser carnívoros. El ciervo tiene mayor velocidad y mayor liviandad por ser herbívoro, pero el ciervo se cansa. Entonces, cuando el ciervo se cansa, ¿sabe qué es lo que hace? Lo último que intenta justamente al cansarse es darse vuelta y investir con su cornamenta a los lobos para poder defenderse. Este es el principio que explica la etología. Pensar lo contrario sería lo equivalente a pensar de que las tormentas son obras de Zeus y no el cruce de masas de aire de diferentes temperaturas. Y tengo que decir que a mí me encanta la mitología, de hecho leo mitología y me gusta, pero tenemos que entender que eso nos sirve para hacer leyes, que eso nos sirve para estudiar los comportamientos de las sociedades. Entiendo tu desarrollo. En un principio. Entiendo tu desarrollo, pero no. Imagínese, pero yo te ruego, y ya acabo. Pero no, yo no quiero solo que acabes. culmino. No, ni quiero que culmines, quiero que me respondas. Me parece bien que no quieras. Hermano, o sea, el toro embiste por naturaleza, como el tiburón te come por naturaleza, como el tigre te come, ¿o no? El toro en realidad es una manipulación genética fruto del hombre. El padre del toro es el uro, que era un animal que pesaba arriba de 1 tonelada y pico. Era un animal enorme, que en este momento no habría torero en el mundo que se animara a ponerse enfrente de ese toro. No, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Este toro fue criado para eso. Mire, si usted agarra, por ejemplo, las camadas, ¿cómo se hacen los perros? O sea, ustedes piensan que todos los animales que vivimos hoy en día, los perros son todos biodiversos. No. Estos parten de un solo principio. No había especies de razas de perros, se fueron manipulando. ¿De qué manera? Haciendo cruces. Entonces, si de una camada... Para concluir, sí. ¿Tú consideras que el toro de Lidia embiste porque ha sido manipulado genéticamente para que lo... Claro, efectivamente. Mire, usted cuando, por ejemplo, tiene una camada de perritos, va a ver que siempre hay uno que es más agresivo que los otros. Si ese usted lo separa y lo empieza a juntar con otros más agresivos, en definitiva termina cruzando no solo una genética, sino una memética, o sea, los principios culturales del propio animal que se cruzan con otros. Vamos a una pausa y regresamos con la versión de Pablo Gómez. Me interesa interesante el punto, ¿no? Yo creo que el tiburón embiste porque es tiburón. Y hay varios tipos de tiburón. Pero el lobo y el zorro. Pero el tiburón no ha sido manipulado. Ahí está el tema. Y el lobo y el zorro y el tigre. Sí, eso sí, efectivamente. Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo manipular que seleccionar. Y ahí sí, es lo mismo. No. En genética sí. Ok, vamos a ir a la pausa. ¿Les parece? Pausa y regresamos. Todas las opiniones, por si acaso, ni se desgañiten. Los toros no van a ser prohibidos en el Perú porque hay una sustentación legal. Ese no es el punto. El punto es que la gente pueda exponer sus ideas libremente. Pues eso se llama Radio Capital, sí, donde tu opinión importa. Muchas gracias. Máximo valor independiente de todos los tiempos, ya lo aprendiste, ¿no? Sí. Soy hincha independiente. Me dice, ¿cuál es el máximo? No sé. No eres hincha, pues, hermano. Así es sencillo. 8:47, pausa y regresamos. 8:51. Me parece un punto importante. Yo insisto, acá la gente en el tweet me dice un montón de cosas. Si uno es animalista, como es el caso de Leonardo Anselmi, y yo respeto su coherencia, tienes que ser, si eres animalista y defiendes los animales y los niñitos y la violencia, de saque. Pero no lo hagas de forma burlona, porque no es algo absolutamente... Te voy a explicar por qué. Porque dijo los niñitos. Legítimo, ¿no? No, porque como llamaron a una señora, y no es de manera burlona. Bueno, pero por señora tendrá su argumentación. No está bien, pero por eso te digo, no pretendo burlarme. Si eres animalista y proteges a los animales, no puedes comer pollo, ni puedes comer carne. O sea, ni siquiera para sustentarte como alimento, porque son alimentos que son perfectamente balanceables con otro tipo de proteínas. Y si la señora considera que no hay que darle violencia a los niños, su hijo no puede jugar fútbol. Philip, ahí, mira, su hija no puede jugar vóley. En el asunto de los animales, porque lo otro son espectáculos deliberados. Pero en el asunto de los animales yo te voy a dar la razón. Evidentemente las personas deberíamos reflexionar sobre prácticamente todo lo que hacemos con los animales. ¿Y sabes por qué? Porque hace 50, 60 años que sabemos algo que no sabíamos. Se rompió la teoría cartesiana, que decía que los animales son cosas, y empezamos ya con una teoría científica que dice que son capaces de sufrir. Por lo cual evidentemente es eso. Pero yo quiero insistir con algo que te dije antes, que no lo podés obviar porque sabés que es así, como te lo ponía antes con el ejemplo de la pelea de perros. Hay decisiones que son sociales y decisiones que son individuales. Perdón, las decisiones individuales... No nos salgamos a los perros, no es el tema. Los perros no se el perro sí, porque no me respondieron. La pelea de perros está prohibida y usted le ha venido a decir de que la pelea de perros deberían volver, lo cual habla de que están en una época diferente a la mía, por lo menos. Ustedes dicen mucha gente, lo he dicho yo, pero yo no quiero... Ustedes dos. Correcto. No, yo no tampoco. ¿usted cree que la pelea de perros tiene que estar prohibida? No, yo no creo. Yo creo que si las peleas de perros no se dan,
no se dan. No, se prohibieron, sí que se dan de forma ilegal, hay gente que le gusta. Hay muy poquitas peleas de perros. No importa lo poquito, no poquito. No, sí, es insignificante para el tema. La libertad individual de una persona que le gustaba la pelea de perro y se le prohibieron. Es insignificante. No hay una cultura de eso. Entiendo que no me la quiera responder porque sabe que esa pregunta lo lleva a un escenario donde usted no va a poder salir. Por eso entiendo que no me quiera responder. ¿Usted cree que se recorta la libertad individual de una persona a la que se le prohibió la pelea de perro y le gustaban? Sí o no. Sí se le recorta. Sí se le recorta. Sin embargo, entonces, al no ser una tradición cultural, no tiene sentido. No tradición, son más antiguas que las corridas de toros en el Perú. Sí, señor, en todo el mundo se hacían peleas de perros y se siguen haciendo de forma clandestina. Estamos saliendo del tema. Leonardo. No estamos saliendo del tema porque usted dijo, no hablemos comparaciones humanas. Usted lo dijo muy bien, perfecto. Le pongo una comparación animal, tampoco le gusta. Entonces, lo que me parece que acá está pasando es que estamos evitando el debate de fondo del asunto de cómo vamos a tratar a los animales de nuestra sociedad de hoy en adelante. Por eso te estoy diciendo, considero que tu posición animalista no la comparto, me parece excesiva, pero tú eres consecuente porque, por dar un ejemplo, eres vegetariano. Y iba a hablar del tema de la violencia. Es un acto violento. Entonces, señores, que sus hijos no jueguen fútbol. Un carretillazo es violento. Una pelota de vóley cuando cae en el mate pesa 12 kilos. Las jugadoras de vóley terminan con las manos rotas, con las narices rotas. Entonces, ¿por qué? La práctica del vóley. Tú has jugado rugby, es violentísimo. ¿Tú cuántas marcas en la espalda tienes porque te pisan la espalda? Yo no te veo a ti como un salvaje, eres una persona absolutamente coherente, ¿no es cierto? Sí, hay un dicho maravilloso que te va a gustar. Dicen que el rugby es un deporte de bestias jugado por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros jugado por bestias. Bueno, está bien. Y es interesante. Ahora, pero te voy a decir, ¿sabes cuál es la diferencia de todo eso? Insisto, no es una diferencia menor, es la deliberación. El ser humano delibera... Perdón, hermano. El toro, como decíamos recién, si el toro deliberara hacer eso en la plaza, estaríamos hablando de una persona. Estaríamos hablando de que se trata de una persona. Por lo cual, lo que jurídicamente se define como tal, quien tiene una responsabilidad. Te voy a explicar algo. Dígame. Ni el toro, ni el oro, ni el perro, ni el gato delibera. Deliberar implica valoración en la toma de una decisión. El animal no razona, es instintivo. Bueno, hay tres especies. No hablemos de tres especies, ni de elefantes, ni de delfines. Hablemos elefantes, delfines y grandes simios son tres especies las que estamos hablando del toro. Y cuando se habla del sufrimiento del toro, se está haciendo una argumentación tramposa. El toro no sufre porque para sufrir hace falta conciencia. El sufrimiento es un sentimiento. El toro puede sentir dolor y habrá que medirlo porque tampoco se lo... Déjame terminar. A ver, Leonardo. Te gusta hablar mucho, pero también deja que te diga. Pasa que ustedes son dos. Y tienen que entender. Déjame terminar. Para sentir dolor, un animal hay que poderlo medir. Para sufrir hay que tener conciencia. ¿El toro podría sufrir? No, porque no tiene conciencia. El toro podría sentir dolor. Por último, violencia, tortura, son expresiones entre humanos. Tortura, cuando se habla de tortura en las corridas de toros, no tiene sentido. Un torturado es un hombre amarrado a una silla, como los que estaban en la escuela de mecánica del ejército de la Marina Argentina, a los que torturaban y les ponían picanas eléctricas. El toro es un animal que se defiende, que está libre, que no está amarrado. Al toro una hay de que las vencerlo. tantas tipos de tortura. Ahora, ahora eso es una tortura. puntualización. ¿Les parecen? Sí. Dos puntualizaciones, dos llamadas que tenemos en Sí, claro. Aló, buenos días, tu opinión importa. Sí, buenos días, Philip. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Álvaro, de acá de Breña. Sí, Alvarito, mil disculpas por la demora. Saludos a tus invitados también. Gracias. La verdad que yo estoy totalmente en contra de las corridas de toro, totalmente de corridas de toro. Me parece, como dijo el señor, el invitado chileno, me parece... No, argentino, no lo maletes tanto, hermano, bueno, déjalo ahí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, hermano, no te equivoques. No hay problema. Los dos están en el mundial, entonces es lo mismo ya. No es lo mismo, jamás. Bueno, lo que iba a decir es que ustedes dos que apoyan a la corrida de toros están en un tiempo anacrónico. Una cosa, los españoles no trajeron acá el idioma ni la religión, la impusieron, porque acá había el quechua y acá había la adoración al sol, a la tierra, lo que quieras. Entonces, esa discusión de que nos decían en el colegio que los españoles trajeron el idioma y la religión, es anacrónico. Impusieron. Ya, ok. Entonces, ¿tu punto cuál es? ¿Por qué estás en contra? Porque lo trajeron los españoles. Queremos estar totalmente en contra. Gracias, Félix. Saludos. Ok, no lo entendí, pero en fin, su opinión importa. 8:57, aló, buenos días, tu opinión importa. Aló. Sí, señora, señor, ¿aló? Sí, señora, ¿aló? Le ruego, por favor, bajar el volumen de ese retorno, señora. Señora,
Está bajado, está apagado. Hola, Chili Platter, te habla Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenas tardes. Ah, nos está llamando del exterior. Sí, te estoy llamando desde Bélgica, de Amberes. A ver. Te diré que estoy en contra. Me encanta ver la pelea de toros, pero con el capoteo, el juego que se hace. Pero una vez que comienzan a maltratar al animal, ya no me gusta tanto. Ahora, si hablas de tradiciones, son tradiciones coloniales. Hemos modernizado, hemos pasado los años. Yo creo que se podría adaptar a la época. Si nos referimos a la tradición, imagínate, el fútbol, como tú sabes, se inició en México y jugaban los aztecas con una pelota hecha de piedra. Si tenemos que seguir las tradiciones, si fuera con una pelota de piedra, imagínate dónde estaríamos. A ver, te cuento, no se inició en México ni se jugaba con pelota de piedra, se inició en China seguramente y se jugaba con pelota de goma. Una preguntita, tú que me llames de Bélgica, ¿tú comes paté de foie? Le voy a contar algo, ¿ya? Es una absoluta costumbre recontra común en Bélgica y en Francia comer una cuestión que se llama paté de foie. El foie, ¿qué cosa es en buen romance? Es el hígado del pato. Para que el pato dé ese hígado de ese tamaño, al pato que es lindo y bonito, lo estacan, es decir, le clavan los pies al piso y se lo embucha. Se hable con un embudo y le dan de comer de manera grosera, continua, y el pato no se puede mover y el hígado se le revienta. El ser humano después beneficia al pato y del pato hacen un paté de foie. Y es un tema culinario y cultural. Desde el punto de vista de los animalistas es una barbaridad. ¿No? Seguramente tú piensas lo mismo. Sí, ¿habría que suprimir en Francia el paté de foie? Y yo te quiero hacer una propuesta, porque además, dado más o menos la dinámica del programa, en el tema de los toros no vamos a estar de acuerdo, pero creo que se podría crear un espacio para seguir hablando de estos asuntos, porque la gente no es consciente de lo que sucede a veces en estos espacios. Y es bueno que se digan los medios de comunicación, porque a mí nunca me lo habían dicho cuando era más joven. Yo me enteré de muy grande cuando me fui encontrando con los videos, me fui encontrando con el activismo y demás. Presumo, y es muy bueno que... ¿Tú comes langosta? No, yo él es vegetariano, pero ¿qué pretende? ¿Que todo el mundo se vuelva vegetariano? Mira, ojalá la gente reflexione sobre este tema y ojalá podamos encontrar, como decíamos, los espacios para que la gente pueda ver los videos, cómo son los camales, puedan pensar si realmente son capaces de hacer eso con sus manos. Yo sinceramente, me encontré esto, cuando me lo encontré era carnívoro como cualquier argentino, vamos a decirlo, y me lo encontré de un día para otro, me encontré un video, lo vi, me pareció que era absolutamente injusto. Y demás. Correcto. Pero bueno, quería responder. Yo te agradezco por su presencia y también a Pablo. No, por favor, al contrario. Seguramente los seguiremos invitando a Pablo Gómez de Barberi porque el debate da, ¿no? A la gente que le parece injusto y torturante el tema de los animales, es una vuelta por donde benefician los pollos en gacho, ¿no? Tú escoges a tu pollo vivo, al pollo le cortan la cabeza, lo meten a una olla hirviendo, lo despellejan y lo van colgando. Por si acaso el pollo no está muerto a la primera. Y yo no creo que usted, señora, sea un salvaje, un maldito, un desgraciado, porque le gusta comer su pollito con papas. ¿No es cierto? No pretendo burlarme, pero eso pasa todos los días en el Perú. Pero lo estás haciendo. Como cuando yo pienso que tenés que abordarlo con otra. Agarras el cuy, que tú de repente nunca has comido, el cuy está en las casas. Sí, antes de ser vegetariano en una feria de naciones lo probé. El cuy es la mascota del chiquito hasta que deja de serlo. Le rompan el cuello al cuy y se lo comen. No, pero es que los peruanos no somos salvajes. Pero sabes que, Philip, de verdad te lo digo, o sea, me parece fantástico que toques el tema, pero no con el tono este. O sea, sinceramente, para mucha gente es un tema serio y tenés que ser respetuoso con esa gente. Yo soy respetuoso. Más respetuoso, entonces, con esa gente, porque sinceramente no es un tema para tomárselo así como así, pues es un tema que está teniendo cada vez más sensibilidad, y aparte del hecho de decir de que los animales no sufren, es una aberración científica bajo todos los puntos de vista, porque el sufrimiento es una interpretación, y no una interpretación consciente, es una interpretación física. Hay algo que se llama sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Un cerebro que centraliza todas unas terminaciones nerviosas. Entonces, cuando existe un estímulo exógeno de dolor, ahí lo que se genera es sufrimiento. Te agradezco. O no conciencia. Y en el toro de Lidia se generan emisiones de hormonas que neutralizan ese dolor, porque si no el toro no podría seguir imagínese emitiendo. Usted, ese estudio que usted me dice no fue publicado en ninguna revista científica, solo el aceite de señor, Eso es lo que le da la catadura científica. No es cierto. Ese estudio es materia de tesis doctorales aprobadas por universidades de primera categoría. Le agradezco. Se las voy a pasar. Corre a su correo. Pero le agradezco a ambos. Yo lo único que pido es, cuando uno argumenta cualquier cosa en la vida, debe ser consecuente. No solamente para el sufrimiento de los animales, y también para el sufrimiento de los humanos. Si usted oiga que es antitaurino y tal, y más tarde se va a comer su langosta, por si acaso la langosta entró viva una olla y la quemaron viva.
Y usted se la está comiendo con su mantequillita. La langosta en Brujo de Cachiche, donde mi tío Patipo Alcorta, que está ahorita. Pero todo tu argumento es, hay cosas peores, ¿no? No. O sea, como que agarren al ladrón y le digan, no me agarre a mí porque hay gente que violó también. No, el argumento es otro. O sea, el argumento es que hay cosas peores. El ser humano es el rey de la creación y se ha desarrollado gracias a las proteínas animales. Y estas proteínas animales hemos tenido responsabilidades con los animales y las tenemos que seguir teniendo. Te agradezco, hermano. Gracias a ustedes.